Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Mauricio Leal Goldstein, mexicano, abogado de la Universidad de Monterrey, apasionado por el aprendizaje y fundador de Tarabi. Tarabi es una plataforma que busca preparar a las personas para el mercado laboral del futuro. Ellos trabajan con personas, empresas, universidades e instituciones públicas para incorporar a microempresarios en la nueva economía. Con Mauricio conversamos sobre cómo debes estar preparado para un cambio repentino en las reglas. Nos comentó acerca de la importancia de la educación para los microempresarios, la identificación de oportunidades ante la automatización del trabajo y la agilidad en la toma de decisiones en un mercado cambiante. Además, nos habló sobre cómo las Power Skills serán determinantes para quienes quieren entrar en el mercado laboral en los próximos años. Vamos a conocer a Mauricio. Hoy estamos con Mauricio Leal Goldstein en la segunda temporada de Nivel C Podcast. Bienvenido, Mauricio, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Gabriel, gracias por la invitación y pues con todas las ganas de que platiquemos y de que podamos pues motivar, inspirar a quienes escuchan tu podcast a través de la conversación que vamos a tener. Buenísimo, alucinante. Para empezar la entrevista, sí nos gustaría conocerte un poquito más. En tus propias palabras, ¿quién es Mauricio Leal? Pues Mauricio Leal es una persona apasionada en temas de ayudar a las personas, eh, donde pues todos los días trata de encontrar la forma en la que a través de su talento, de las relaciones que tiene, pueda generar un impacto en la vida de las personas. Ha sido algo que le ha tocado vivir y que pues ahora sí termina el día contento de haber hecho algo. Adicionalmente, soy esposo de Ale y papá de Mau y Santi, entonces también es otra faceta que me encanta, la crianza de mis dos hijos, uno de 5 y otro de 2 años. Yo tengo uno de 6 y uno de 12. Ahora cuéntame un poquito acerca de tu trayectoria, eh, porque tengo entendido que has estado dedicado a emprendimiento. Cuéntame un poquito de este proceso antes de empezar a emprender con Tarabi. Sí, fíjate que la vida te va llevando, la verdad, no era como un plan tan claro como ahora ya lo veo en retrospectiva, ¿verdad? Yo estudié leyes, esa es como mi formación profesional, y en ese periodo me tocó como participar mucho en temas estudiantiles, en la mesa directiva, en la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Monterrey. Entonces tuve como una exposición a muchas actividades extra aula, que para mí fueron igual de importantes que haber estudiado una carrera. Entonces, me gradúo, empiezo a trabajar realmente como abogado, que ha sido el periodo más largo que he sido abogado, como aproximadamente 2 años. Pero yo tenía como esas ganas de hacer algo por la comunidad, ¿no? De tener un impacto a través de lo que hacía, y pues resulta que se van dando las cosas y en una situación compleja en Nuevo León, en temas de inseguridad, me invitan como ciudadano a participar en unos foros que tenían como objetivo crear iniciativas para restablecer el tejido social de la comunidad. Entonces empiezo a participar y alguien me dice: Luis, ¿tú qué haces como abogado? Veo que tú tienes como ciertas habilidades, deberías estar en una fundación. Y como sucede hasta hoy en día, pues no es como que te metes a LinkedIn y te encuentras ahí muchas vacantes en temas sociales. Hoy ha avanzado mucho, pero pues no necesariamente es lo primero que encuentras, ¿no? Me invita a un proceso, Gabriel, para dirigir una fundación empresarial enfocada a la inclusión laboral de personas con discapacidad, que se llama Movimiento Congruencia. Entonces, yo era sensible al tema de discapacidad, conocía de temas sociales y fue un proceso bastante interesante. Esas pues, globales como Cemex, como Grupo Alfa. Entonces, bueno, me dieron la oportunidad de dirigirla, de ser el primer gerente y de estructurarla. Entonces,
el tema de emprendimiento lo había vivido desde otra perspectiva porque fue, mira, aquí hay un proyecto, tiene estas características y ayúdanos a echarlo a andar, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que en aquel momento mi jefe, el ingeniero Álvaro Madero, me dijo, oye, Mauricio, el concepto existe, pero no tenemos una oferta ni para las personas con discapacidad ni para las empresas que están siendo parte de este movimiento para promover el tema en sus organizaciones. Entonces, pues fue desde cero empezar a construirlo y crear esa doble oferta, un modelo que ahora ya conocemos, ¿no? Con un doble público objetivo. ¿Qué le das de valor a las empresas para que decidan formar parte y qué le acercas de oportunidades a las personas con discapacidad para que puedan encontrar trabajo? Entonces ahí estuve 4 años y medio, casi 5, creando el modelo, viendo pues de forma creativa también, con una estructura pequeña, cómo generar el mayor impacto. Entonces creamos algunos premios para reconocer buenas prácticas, diseñamos y creamos un diplomado con la Escuela de Graduados de Negocios del Tecnológico de Monterrey, que justo hoy arranca una nueva edición, entonces ha tenido una permanencia y sobre todo también una respuesta de las empresas, decir, oye, yo quiero formar a expertos y expertas en mi empresa que sepan cómo implementar un programa de inclusión laboral de personas con discapacidad. De ahí, Gabriel, salto al gobierno, a lo público, desde un rol como subsecretario en la cartera social del gobierno del Estado de Nuevo León, pero enfocado ahora en la inclusión no solo de personas con discapacidad, sino de adultos mayores, mujeres cabeza de familia y ciertas poblaciones que viven en pobreza en el estado, ¿no? Entonces, abro como el panorama, con mi experiencia que venía de la sociedad civil, digo, oye, bueno, está bien que se les dé apoyo económico, pero ¿cómo le hacemos para que también reciban otros beneficios? Entonces, así el programa más icónico fue con las mujeres cabeza de familia, donde además de lo económico les dijimos, bueno, te vamos a ayudar a que tengas acceso a terminar tu educación básica, a que tengas acceso a atención médica de primer nivel para cuidar cualquier tema de enfermedad, etcétera. Y por último, la inclusión laboral. O sea, también ese elemento de, oye, bueno, ojalá con todo esto que estamos haciendo, después de 2 años tú puedas tener un trabajo y que tengas un ingreso ya constante y no dependas de un apoyo que si bien te da el gobierno, no es suficiente para lo que necesitas tú y sobre todo tu familia a la cual quieres pues, que salga adelante, etcétera. Estuve por ahí 2 años. En esta misma línea del tema social, me vuelven a invitar a dirigir una fundación, pero ahora de apoyo a dueños y dueñas de micronegocios, que se llama Fundación Promover. Entonces yo decía, bueno, pues es algo diferente, pero que a la vez me hace sentido porque veo que hay muchas personas que quieren incluirse laboralmente, pero que no encuentran una oportunidad de trabajo tal cual. Entonces el emprendimiento puede ser esa oportunidad. Y grata sorpresa, porque sí, cuando empecé a interactuar eran dueños y dueñas de micronegocios. Micronegocios hablo de una estética, de una tiendita, de un puesto acá en México de tacos, típica en nuestros países. Entonces, te das cuenta que pues decidieron emprender en muchas ocasiones porque o no tenían trabajo o habían perdido su trabajo. O sea, el motor era, oye, no tengo nada que hacer o dónde encontrar un trabajo. Entonces, creo algo a partir de mi talento, de mi experiencia y a veces sin experiencia. Me llamaba la atención que había una dueña de una estética que no sabía ni cortar el pelo, dice, pero yo sabía que esa necesidad estaba en mi comunidad y decidí emprender y bueno, ahí la llevaba. Entonces era un programa donde les acercamos, digamos, conocimientos de una escuela de negocios, vamos a llamarlo, para que administraran mejor su emprendimiento. Estuve ahí por ahí de casi 3 años y justo, Gabriel, ahí fue mi momento de iniciar con la inquietud de emprender. Dije, oye, hay mucho talento que están recibiendo esta formación que es bien valiosa, pero cómo acercarles procesos de aceleración, ¿verdad? Que eso sabemos que en el entorno de emprendimiento pues es bastante importante alguien que te ayude a dar ese paso de algo, vamos a decir, artesanal, allá tener un área de administración, manejar los recursos humanos, poder ser en sucursales, en ventas, etcétera. Entonces, previo a la pandemia, o sea, diciembre antes de la pandemia, arranco con ese proyecto. La verdad es que íbamos bien, ya habíamos cerrado algunas alianzas con gobiernos, con empresas para fondear y apoyar a micronegocios y pues en marzo llega la pandemia y nada, pues este tipo de proyectos pues fueron de los primeros que
pues se corta el fondeo, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar, etcétera. Y yo, bueno, pues déjame pensar qué hago, ¿no? O sea, porque esto no va a arrancar. Y originalmente, si nos acordamos, todos decían, no, esto va a durar 3 meses, o cuando más, 6. Y ya íbamos en el 8 y no sabía ni para cuándo íbamos a acabar. Y afortunadamente uno nunca sabe, ¿verdad?, cómo se van a conectar las cosas hacia adelante. Cuando estaba en movimiento Congruencia, la cuestión del teletrabajo era una gran oportunidad, estoy hablando hace 15 años de, oye, pues hay posibilidades de que las personas con discapacidad logren un trabajo sin tener que moverse de su espacio, de su casa, etcétera, evitando lo que es un transporte público, que en muchas ciudades no es accesible, evitando que a veces las oficinas no tienen tampoco esas condiciones de accesibilidad. Pues digo, oye, bueno, aquí hay una oportunidad y empezamos con Tarabi con un objetivo, con un propósito de impulsar la inclusión laboral en el futuro del trabajo, ¿no? Entonces, digamos como que desde donde parte el propósito del proyecto, entonces vamos acercándonos con empresas que pues están viendo cómo gestionar el trabajo remoto, entonces les ayudamos, obviamente pues nos capacitamos y generamos también una metodología y una oferta de trabajo, y así fuimos como primero trabajando con las empresas y ayudándoles en esta evolución, siempre con la apertura de decir, sabes que esto puede generar un impacto de inclusión hacia adelante, ¿verdad? Y no solo personas con discapacidad, mujeres u hombres en un rol de cuidador de sus hijos, donde, oye, pues puede compaginar el ser mamá y trabajar. O también, pues obviamente, el talento, pues disperso en todos los lugares, entonces jóvenes que se gradúan de temas que tal vez son muy convenientes, pero que en su ciudad de origen, donde estudiaron, no hay oportunidades. Entonces, oye, pues yo estudié tecnología, pero resulta que en esta ciudad no hay, entonces me conecto y trabajo de manera remota con una empresa, con un emprendimiento, como un freelancer. Entonces, el primer enfoque fue con las empresas, fuimos avanzando y de ahí nos movimos a trabajar con las personas, eh, al igual, ¿no? Los temas de inclusión de, oye, tengo la oferta, pero luego veo que el talento allá afuera no tiene las habilidades, y esta generación en particular, Gabriel, pues es una generación de transición donde empezaron a estudiar y el mundo era presencial y salen y el mundo pues es remoto, ahora híbrido. Pues ¿cómo les ayudábamos a tener esas habilidades? Conectarte a un Zoom, hacer comunicación a través de herramientas como Trello, Slack, etcétera, cómo utilizar un documento compartido y colaborar online, o sea, las cuestiones que habíamos ayudado a las empresas a gestionar, ahora llevarlo a las personas. Entonces, empezamos ya como un tema de capacitación más abierto, siempre con un enfoque institucional. Hasta ahorita no hemos tenido como una venta directa al público, siempre es, oye, bueno, me acerco a una universidad, me acerco a una empresa, me acerco a una cámara empresarial o a un gobierno, y es ahí donde se gestiona el desarrollo de estas iniciativas o de programas de capacitación, eh, y ya cada quien pues nos va acercando a la población a la que quieren beneficiar. Y digamos ya por último, para traerlo a lo más actual, al día de hoy, hace alrededor de unos 6 meses nos buscan del gobierno del Estado de Nuevo León, de la Secretaría del Trabajo, porque querían que permaneciera el trabajo remoto como una opción, por dos lados, ¿no? Por uno, la cuestión de movilidad, que ya sabemos que en las ciudades grandes es muy complejo, entonces la posibilidad de darle a las personas la oportunidad de trabajar desde casa era importante. Y la otra es fuera del área metropolitana, que es un estado-ciudad donde el 90-95% de la población está en 9, 11 municipios. Oye, pero hay más personas en Nuevo León, hay más talento que podemos conectar a través del trabajo remoto. Entonces diseñamos una oferta de capacitación con varios cursos y diseñamos uno que se llama Manejo de Redes Sociales, donde dijimos, bueno, esta es una industria donde tú puedes trabajar desde casa. Puedes ser community manager, puedes diseñar contenido, puedes crear pautas, todo lo puedes hacer desde casa, y hay un gran mercado, ¿verdad? Hay un mercado que puedes trabajar en una empresa o puedes tú darle tus servicios a emprendedores y emprendedoras que estén en tu ciudad o que estén en cualquier parte del mundo. Y así lanzamos esa convocatoria. Fue un éxito. En menos de 24 horas teníamos 5,000 personas inscritas. Wow. Tuvimos que parar el registro porque dijimos, bueno, íbamos a pilotear con 2 cursos y de repente sale esa pues, grata sorpresa de tantas personas interesadas.
Y al día de hoy, después de 12 semanas, hemos podido dar 39 cursos enfocados al manejo de redes sociales e impactar a 1,000 personas a través de esa formación, donde ya muchas se vincularon laboralmente y otras tantas emprendieron en tema de redes sociales o mejoraron sus emprendimientos, donde, oye, yo tenía una idea o tenía un negocio de la familia y ahora ya le metí mi presencia digital. Entonces, eso ha sido un poco el recorrido en lo personal y luego de cómo creamos Tarabi. Súper alucinante. Yo diría que se alinearon los planetas, ¿no? Porque experiencia sector privado, ejercicio profesional independiente, sector público del lado de buscar oportunidades para personas con discapacidad y después en fundaciones y en ONGs. Se alineó todo para fundar Tarabi, ¿cierto? Totalmente, o sea, como que todo se va uniendo y también lo que vas generando de relaciones, pues llega a un punto donde, oye, Mauricio, ¿qué estás haciendo esto? Ah, pues quiero hacer un proyecto contigo, o sea, porque veo que has sido congruente en tu trayectoria y que pues has dado los resultados que estamos esperando muchas veces cuando alguien fondea un proyecto. Entonces, sí, la verdad es que encantado. Y también, Gabriel, siendo consciente de que hoy es un momento en el mundo bien interesante, ¿no? Donde las personas pueden reconvertirse, ¿verdad? Oye, yo estudié leyes y no encuentro trabajo. Oye, mira, pues un curso de redes sociales o un curso de programación y desarrollo de software en muy poco tiempo, en semanas, prácticamente puedes reconvertirte y encontrar trabajo en industrias como las de la tecnología que están creciendo y que lo que falta es gente, ¿verdad? Entonces creo que ese es algo interesantísimo en el tema formativo y de educación, donde, no sé, tal vez en 10 15 años no se requiera un título profesional, sino saber ciertas cuestiones muy puntuales de profesional. Súper interesante. Ahora, ¿qué has notado tú en cuanto a la demanda y las ofertas de trabajo del lado de México y de Nuevo León? Sí, hay oportunidades bastantes, ¿no? Sí, hay un ajuste previo a que, vamos a decir, se calmara la pandemia, y no solo en México, a nivel global, pero sí en un énfasis en Latinoamérica. Hay una cuestión donde las empresas vuelven a ser presenciales. Sí hay alguna tendencia a lo híbrido, pero lo menos a lo remoto. Entonces sí es un momento de ajuste por muchas cuestiones, ¿no? La empresa, hoy las personas que liderean las empresas, y no es crítica, pero es un escenario y hay que entenderlo, son personas que vivieron y crecieron en un mundo presencial, ¿verdad? Entonces el valor de tú estar sentado en una oficina es muy alto. Entonces, eso está moviendo a que pues las oportunidades en ciertas industrias o en ciertas áreas, principalmente corporativas, administrativas, que es donde más se puede trabajar de manera remota, se reduzcan. Afortunadamente, en ciudades grandes, pues le han visto el beneficio a menos de lo híbrido, ¿verdad? Decir, oye, pues no vengas a la oficina todos los días, ven 2 días, 3 días estás desde tu casa, o medio tiempo aquí, medio tiempo desde tu casa. Pero el otro empuje importante, Gabriel, es todo lo que tiene que ver con la tecnología. El famoso metaverso, la inversión que se está haciendo en esa apuesta, pues requiere demasiado talento que hoy ni siquiera existe en el mercado. Entonces, eso creo que va a empujar y permite que personas que quieran trabajar desde su casa se formen y puedan acceder a esas oportunidades que hay muchas plataformas. Está Fiverr, está Upwork, está el mismo Facebook, Google, aquí en Latinoamérica plataformas como Workana. Entonces, ¿hay posibilidades? Sí las hay. No son generales, yo siempre soy como muy honesto, mira, son 2 o 3 industrias ahorita las que están creciendo, pero también les hago el ejemplo de, es que imagínate que te dijeran, hay inversiones de miles de millones de dólares para hacer el metaverso y lo que necesitan es talento. O sea, tú vas a tener asegurado trabajo en los siguientes 10 o 15 años al menos, porque ahí ya está puesta la inversión. O sea, es como si te aseguraran el tener pacientes, ¿no? O sea, oye, estudiaste medicina y vas a tener una cola de pacientes durante los siguientes 10 o 15 años, pues ¿quién no va a querer estudiar esas profesiones? Súper interesante. Ahora, en cuanto al motivo, al motif, como dicen en música, de Tarabi, va alrededor de como democratizar las oportunidades de empleo, ¿cierto? Pero tengo entendido que han hecho ciertos pivotes en estos últimos 2 años y sobre todo con la pandemia
les ha ayudado como a definir bien cuál es la idea de negocio, a quién se dirigen, a quién sirven, cuál es la principal oferta que tienen. Entonces, alrededor de eso viene la siguiente pregunta. Es como para entrar en contexto para los fundadores que nos están escuchando. Tarabia, ¿qué se dedica? ¿A quién sirve? ¿Cuál es el problema que soluciona? ¿Y cuál es el resultado final que genera para sus clientes? Y mira, tal cual nuestro propósito es promover la inclusión de personas, organizaciones y empresas en el futuro del trabajo. Entonces eso nos da un marco de referencia y es nuestro propósito donde siempre tenemos que pasar las iniciativas, los proyectos, decir, bueno, esto, ¿qué tanto abona a lograr la inclusión en el futuro del trabajo? Como tú bien lo mencionabas, la democratización, la igualdad de oportunidades, etcétera, ese es el motor. Ahora, hemos pivoteado, hemos ido entendiendo cómo se va moviendo el mercado. Al principio, pues la principal necesidad era de las empresas. Y oye, estoy trabajando remoto, no sé cómo hacerlo, nadie me ha enseñado, ven, capacítame. Esos esfuerzos que hemos hecho principalmente han ido al liderazgo, ¿verdad? Personas que, oye, de liderar a alguien en una oficina, ahora lo tengo trabajando desde su casa. Entonces, ahí empezamos y fuimos pivoteando entendiendo que había otras necesidades, por ejemplo, de jóvenes que requerían entender qué habilidades necesitaban hoy para emplearse. Entonces, tenemos una oferta formativa desde herramientas, cómo usarlas, hasta tu marca personal y utilizar LinkedIn para encontrar empleo, digamos, al 100%, con todas las funcionalidades que no simplemente tener la cuenta, sino hacer conexiones. Bueno, de ahí salió la posibilidad de estar aquí hoy en tu podcast. Entonces, es una herramienta bien potente y que a veces no nos dan esos tips de cómo sacarle el mayor provecho. Está súper Y por interesante. último, fue encontrar y decir, oye, queremos el futuro del trabajo, las personas están con la gran renuncia, principalmente en Estados Unidos, donde, oye, si tú no me das flexibilidad, yo me voy a ir a otro lugar o voy a hacer otra cosa. Entonces, se está dando un punto de inflexión donde las personas quieren trabajar con flexibilidad, pero no todas las industrias ni todos los trabajos son compatibles. Entonces, nos hemos empezado a enfocar manejo de redes sociales, asistencia virtual, ventas en línea, pues ahora sí, donde hay la posibilidad de rápidamente darte un conocimiento que te permita involucrarte en este cambio y que no lo hagamos complicado, ¿verdad? O sea, no tienes que haber tenido una profesión antes. Si tú estudiaste secundaria, preparatoria, lo hacemos lo suficientemente didáctico y entendible para que puedas aprovechar el conocimiento, que eso es también romper los paradigmas. Hoy hacemos experiencias que son híbridas, donde hay momentos donde están con un instructor, momentos donde consumen contenido que está disponible de manera gratuita y lo revisan y lo analizan, momentos donde se evalúan y ven qué tanto han avanzado en el conocimiento. Entonces, todo eso que hoy es la nueva forma en la que todos nos estamos educando, lo ponemos a acceso de personas sin ninguna restricción. Súper, súper interesante. Ahora, estaba leyendo un artículo en Al Momento que fue publicado hoy, un medio de comunicación donde te entrevistaron, y estás hablando del futuro y la obsolescencia de ciertos tipos de carreras. Eh, ¿Qué me puedes comentar acerca de eso? Como, ¿cuáles son las carreras que se están quedando atrás? Bueno, esto obviamente de la evolución hay que verlo de manera integral, porque no solo es la flexibilidad es un pedazo, pero viene la automatización, ¿verdad? Cada vez México es un país de manufactura donde cada vez hay más máquinas que vienen a suplir roles que antes hacían las personas. O otro ejemplo, en tiendas de conveniencia, pero doy ejemplo, principalmente Walmart, donde ha modificado y ahora tú vas a la tienda y hay pocos cajeros o cajeras atendiéndote, ya casi todo es autocobro. Es más, son como las áreas más grandes son de autocobro, hay una persona pues ahí asesorando en caso de que no sepas hacerlo, se atore algo, etcétera. Pero imagínate, Gabriel, cuántas personas hacían el rol de cajero o cajera en Walmart a nivel global y cómo va migrando a esta semi-automatización, vamos a decirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese talento?
saben hacer cosas, pero no van a poder continuar porque primero será Walmart y luego irán otros supermercados. Es una tendencia que ha empezado y que irá cambiando y que ya en todos los países nos vamos a encontrar esa situación. Entonces, ese talento, ¿cómo lo reconvertimos? Walmart en Estados Unidos ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, de que esas personas se capacitan como cuidadores o cuidadoras de adultos mayores. O sea, ahí hay una oportunidad donde una obsolescencia se puede convertir en talento para otra área donde no va a llegar la automatización, ¿verdad? Pues el cuidado de las personas siempre va a ser humano con humano, entonces hay que ver dónde están esos nichos y buscar que las personas que desafortunadamente están saliendo por la automatización no se queden fuera del desarrollo. Entonces, esa es una posibilidad. Otra es capacitarlos, capacitarlas en lo que ya hablamos, ¿no? Tendencias, redes sociales, tecnología, etcétera. Entonces, hay que ser bien honestos. Desafortunadamente, a veces tú te encuentras que las mismas universidades, llámense públicas o privadas, siguen manteniendo programas que ya no tienen una oferta laboral allá afuera y desafortunadamente luego pues esas personas se quedan sin una oportunidad de poner ese conocimiento en práctica. Pero bueno, creo que hay que hacer y hay que detectar dónde están esas tendencias de necesidad de mercado y empezar a hacer formación como en su momento lo hizo la India, ¿verdad? Ellos le apostaron a la tecnología y hoy la mayoría de CEOs de empresas de tecnología grandes pues vienen de la India y no es una casualidad, ¿verdad? Hay una apuesta de un país que dice, bueno, hacia allá va el mundo, hoy no lo vamos a ver los resultados, pero 20, 25 años después, ahí están. Y ese excelente estudio de caso, hablar de lo que están haciendo los hindúes, porque estamos hablando de Adobe, Alphabet, Microsoft, Nokia, todos tienen CEOs de la India. Entonces, es una gran oportunidad que se está desarrollando para Latinoamérica. Ahora, en otro contexto, para cambiar un poco el tema, yo quería preguntarte, tiene un poco más de 2 años con Tarabi y normalmente el camino del emprendedor tiende a ser una montaña rusa, subes y bajas, hay retos. ¿Qué podrías recordar tú que ha sido el principal obstáculo que han tenido en este tiempo? Yo definiría dos, Gabriel. El primero, que son conceptos, ideas, programas innovadores. Y eso es a veces difícil en un cambio tan disruptivo en el mundo de, a ver, Mauricio, ¿de qué me estás hablando? O sea, esto va a durar 3 meses, o yo veo que pues va a terminar y las personas van a regresar aquí a trabajar a la oficina. Entonces, el ir y traer estas ideas que rompen el día a día, las ideas preconcebidas de las personas es complejo, aun cuando tú dices, bueno, tal empresa hoy es súper innovadora, tú la ves en las tendencias, etcétera, pero ya vas en el día a día y te encuentras con una cultura que es normal, ¿verdad? La resistencia al cambio, pues es muchas veces parte de la naturaleza de cualquier organización. Entonces, gente que admiraba y que decía, oye, pues están haciendo cosas diferentes previo a la pandemia, e ir y sentarme y decir, ¿sabes qué, Mauricio? Lo entendemos, pero no vamos a hacer nada porque creemos que esto va a llegar otra vez al status quo. Para mí fue de las grandes decepciones de este proceso como emprendedor y que pues la tolerancia a la frustración sabemos que es una de las grandes habilidades que tenemos que tener como fundadores o fundadoras de una startup. Entonces, eso fue uno de los puntos de quiebre importante. Me acuerdo mucho de una empresa donde, oye, por no sé, meses, estar platicando, oye, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Sí, Mauricio, pa, 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 pa. Y en enero de este año decimos, ¿sabes qué? Vamos a volver a ser presenciales. Muchas gracias por haber trabajado con nosotros y diseñado estas propuestas, pero la verdad es que vamos a ser presenciales. Digo, la persona que me lo comunicó lo hacía a su pesar, ¿verdad? No era algo que me decía fácil, pero me dijo, oye, allá arriba ya tomaron una decisión, yo vengo aquí a comunicártela y yo por dentro, oye, pues van a perder talento, ¿verdad? Tal vez no en el corto tiempo, pero en el mediano y largo plazo, pues sobre todo las generaciones más jóvenes, esto ya no lo ven como algo que de buena onda le hacen las empresas para retener, sino que debe ser ya algo en el diseño de, oye, la oferta que me vas a dar tiene que contemplar esa posibilidad. Pues por un lado,
ese momento ha sido complejo. Y el otro, en el botear, si bien la línea de conocimiento, vamos a decir, se ha mantenido, es muy distinto capacitar al líder de la empresa que al dueño del micronegocio que quiere mejorar sus redes sociales. Entonces, ¿cómo adaptar? Y también en ese adaptar, encontrar a las personas clave que puedan compartir el conocimiento. Porque parece fácil que son temas como ya muy conocidos, pero encontrar ese perfil y que entienda lo que se quiere lograr, porque no es solo ven y métete y da la clase, es, oye, queremos que las personas se sientan con la confianza de que este conocimiento lo van a poder poner en práctica. ¿Cómo le hacemos? Mucho empoderamiento, mucho trabajo de si se puede, de mira, tú practícalo, mira, tienes aquí los resultados. Eso en el diseño y en las hipótesis todo suena excelente, pero ya en la práctica siempre pues, nos cuesta en el sentido positivo encontrar a esas personas que vibran igual que Tarabi para lograr el impacto que estamos buscando. Súper interesante. Y mencionaste algo que me parece muy, muy interesante tocar, que es la resistencia al cambio y también la necesidad de ser ágiles al momento de estar pivotando, tomar decisiones, hablando con la gente. Ahora, a la pregunta que voy está más relacionada con habilidades blandas. Y te pongo un ejemplo. Yo en mi carrera como emprendedor he contratado cientos de personas, pero siempre he visto como una pequeña diferencia entre los que tienen grit, habilidades y que son insistentes y que buscan la meta y están orientados al logro y quienes a los 2 meses ya están tirando la toalla. ¿A qué crees que se va eso? Pues mira, creo que cuando entras a un proyecto que tiene estas características de emprender, hay mucha incertidumbre, ¿verdad? No es cuando, oye, llega una empresa que tiene 90 años y me siento en mi escritorio, prendo la computadora, empiezo a teclear, oye, si dejo de teclear, la empresa va a seguir porque, o sea, la inercia, el talento, el producto, o sea, ya todo está caminando. O sea, tú puedes tal vez hacer pequeñas iteraciones, mejoras, pero la inercia lleva a que la empresa siga adelante. Cuando estamos en un emprendimiento de impacto, tiene que haber un entendimiento de que hay una misión más grande que simplemente decir, oye, pues llegamos a nuestro punto de equilibrio o logramos la meta. Tiene que ver con, ¿realmente estamos cumpliendo el objetivo? ¿Realmente estamos tocando la vida de las personas? Con mi trayectoria en fundaciones, pues, ¿cómo haces el reclutamiento en fundaciones, Gabriel? Pues no tienes dinero, o sea, no, o sea, dinero en el sentido de no vas a competir con el salario de una empresa. Aquí es, ahora sí, el impulso, el drive principal es la misión y que esa misión se alinee con el propósito de vida de la persona. Y esa, desde Movimiento Congruencia, era la forma en la que yo reclutaba. Decía, mira, obviamente tal vez te podemos ofrecer un salario bueno, no el que te va a ofrecer la empresa que está aquí enfrente, pero sí te vamos a ofrecer que lo que tú vas a hacer va a tener un impacto directo en la fundación y vas a verlo en la vida de las personas. Entonces, si a ti te interesa ese tipo de cuestiones, bienvenido, bienvenida y vamos para adelante. Y ahí muchas veces, y es bien válido, muchas personas pues decían, ¿sabes qué? No, Mauricio, muchas gracias. Yo quiero hacer una vida corporativa, yo quiero tener un camino donde vaya escalando y haciendo antigüedad, y bueno, eso no se lo podíamos ofrecer. Y igual en Tarabi, ¿verdad? Es una startup, entonces más bien estamos en el día a día creando, iterando, mejorando y con una claridad de que lo que más nos importa es que si viste ese curso, realmente las personas obtuvieron un conocimiento que van a poner en práctica y les va a generar un ingreso. Si no logramos eso, pues vamos a dedicarnos a otra cosa. Total, ¿sabes? Me recuerdo de esto y de este tema, es porque hay una carta de ventas muy famosa del Wall Street Journal. Yo creo que eso es de mediados del siglo pasado, debe ser de 1960 aproximadamente, que lo que hablaba esta carta de ventas es que, bueno, ¿qué es lo que diferencia a dos personas que fueron a la misma escuela de negocios, tuvieron las mismas oportunidades, los mismos profesores, cursaron las mismas cátedras, tienen la misma inteligencia, pero al final uno termina siendo director de la empresa y el otro un oficinista?
Entonces, en esta experiencia que te comenté, que he contratado a cientos de personas, yo me di cuenta que como que hay una gran importancia de las habilidades blandas y de la mentalidad. No sé si has notado también con los estudiantes que has tenido, eh, primero lo de las tasas de completación del curso. Y aparte de eso, llevarlo a la práctica, porque no solo es ver las clases, sino aplicar los conocimientos y generar resultados con ellos. Entonces, de esta manera reformulo la pregunta un poco. ¿Tú sí crees que hay una influencia directa en cuanto a la mentalidad y la actitud hacia la vida al momento de generar resultados con conocimiento especializado? Um, las habilidades blandas son clave en el día a día. Por más que trabajemos de forma remota, la capacidad que yo tenga de ser empático y entender, Gabriel, desde dónde está viendo el mundo y podamos encontrar ese punto medio donde podamos trabajar en conjunto y generar los proyectos y lograr las metas, etcétera, son clave. O sea, de nada sirve el ser el mejor en la clase si no puedes gestionar el trabajo con personas que piensan distinto que tú. Y eso es algo que digo, yo aprendí, vamos a decir, muy joven por la inclusión. Es decir, oye, hay perspectivas como personas en el mundo y en vez de juzgar, más bien entiendo desde dónde me está hablando, ¿no? Como la persona que dice, yo quiero que regresen a la oficina. ¿Por qué? Pues toda su vida trabajó en una oficina. Si está en su casa, probablemente por la generación ya ni sus hijos están ahí, entonces pues prefiere ir a un lugar donde va a convivir e interactuar con otras personas. Entonces, regresando así puntual a la pregunta, eh, creo que es una combinación de el talento y la apertura a formarse y a recibir el conocimiento. Y hay una tercera que yo pongo mucho en la eficiencia terminal que mencionabas, que a veces pues, hay personas que no terminan, que tú dices, oye, a ver, nuestros proyectos son institucionales, o sea, nuestra venta no es con la persona directamente, sino con un gobierno, con una empresa, etcétera. Entonces a veces te frustras, ¿no? Dices, ay, todo lo que costó sangre, sudor y lágrimas y no terminan las personas. Ya la vida te va llevando y te va dando cierta sabiduría y decir, bueno, no era su momento, porque hace unos días terminamos un programa para mujeres con Coparmex aquí en México para ayudar a que conocieran cómo encontrar trabajo de manera remota. Entonces, hay personas que empezaron el curso y no terminaron y dices, bueno, a ver, no sabes qué situación tienen en su casa, probablemente se complicó porque están a cargo muchas de ellas de todo lo que tiene que ver con la educación de sus hijos y dices, bueno, ¿qué es lo más importante? No era su momento, no pasa nada, vendrán más oportunidades hacia adelante para ellos y para ellas. Entonces, en lugar de enojarte o frustrarte, es decir, bueno, pues no se alinearon los astros, como tú decías, este no era su momento, ni hablar, habrá quien sí lo aproveche y pues trabajar con esas personas y acompañarlas y ojalá en algún futuro regrese ella o al menos haberle sembrado esa inquietud de, bueno, sabes que si hay posibilidades, puedes tomar este curso, puedes formarte a través de videos de YouTube, pero aprovecha que sí hay la posibilidad de que estés en tu casa, trabajes y disfrutes a tu familia y le des una gran calidad de vida a través de un ingreso y de tiempo de calidad. Claro, y eso también es muy difícil, el hecho de tratar de lidiar con el fracaso, ¿no? Tanto para los estudiantes como personas del equipo, ¿no? Porque cuesta mucho hacerles ver que al final el fracaso y los errores son parte de este viaje de emprendimiento o este viaje profesional. Ahora, justo en ese contexto, viene la siguiente pregunta. Como te había comentado hace un ratico, el viaje del emprendedor tiende a ser una montaña rusa. Tú en tu caso específico, ¿ha ocurrido algo o alguna anécdota que te haya hecho pensar en tirar la toalla, en renunciar? Y si ocurrió, ¿qué fue y cómo lo solucionaste? Um, Creo que ha habido muchos momentos a lo largo de mi trayectoria donde sí piensas y dices, ¿sabes qué? Tal vez debería de encontrar un trabajo y estar ahí y dejar de preocuparme porque hay mucha responsabilidad. Digo, la parte que no se ve cuando emprendes es, oye, pues entregar el resultado, hacerte cargo de las personas que tienes contratadas y saber que pues al final del mes hay que tener el dinero para pagarles
y que no vayas a generarle un impacto en su vida no esperado por algo que no depende de ellos, ¿verdad? Ellos pusieron su talento y lo entregaron y más bien la cobranza, la gestión de los proyectos, etcétera, sobre todo cuando estamos en etapas tempranas, pues se toca como fundador, como fundadora hacerlo. Entonces, bueno, partiendo de esa reflexión, me parece que de los momentos más difíciles fue el punto de quiebre donde tenía una idea de emprendimiento, donde dices, hay un potencial, ahí están los micronegocios, pues bueno, la columna vertebral de todos los países es el micronegocio, ahí se generan la mayor cantidad de empleos, etcétera, y que viene una cuestión como una pandemia, además, digo, le meto un ingrediente, Gabriel, que mi hijo menor nació en abril, o sea, empieza marzo la pandemia, entonces truena la idea de emprendimiento, o sea, antes de nacer muere y con un hijo en el horizonte y su Uy, nacimiento y tú dices, bueno, algo tengo que hacer. Afortunadamente con el apoyo de mi esposa, que siempre ha creído en estas locuras de emprender y sobre todo de emprender con impacto, bueno, vamos a ver qué hacemos pues ideas, pero sí fue un punto de algo tengo que hacer, o sea, y más en ese momento en el mundo donde ¿de dónde te agarras? Porque ni decir, oye, voy a encontrar empleo, porque probablemente no había oportunidades y más con un perfil tan particular, vamos a decir, de lo que a mí me ha tocado desarrollarme profesionalmente. Entonces, ese ha sido un momento difícil. Y más atrás, yo creo que en mis primeras experiencias, el llevar siempre ideas innovadoras, hay un momento donde tú eres el que educa, ¿no? Entonces, hace años en Movimiento Congruencia que me tocó promover esta inclusión laboral de personas con discapacidad, que hoy parece algo del día a día, pero en aquel momento las empresas, si bien no se negaban, porque quiero decir que nadie se negó, sí entendías que había muchas barreras mentales, ¿verdad? Es que, ¿cómo le vamos a hacer? No tengo el espacio disponible, accesible. Oye, ¿cómo vamos a interactuar con la persona con discapacidad, etcétera? Entonces, ahí va mi historia. Oye, hicimos todo un proceso de reclutamiento, una de las primeras así que me tocaba en Movimiento Comunitario. Oye, el perfil idóneo, la empresa idónea, la persona con discapacidad participó en igualdad de oportunidades, o sea, no la contrataron porque tenía discapacidad, entró en un proceso donde al final la contrataron y al fin, y ya estando dentro de la empresa, a los 3 días me hablan, oye, Mauricio, entró la persona, pero fíjate que ha tenido estas situaciones, etcétera. Y yo, no, pues, o sea, aplica lo que aplicarías con cualquier persona, o sea, no debe haber diferencia. Bueno, a los otros 2 días me vuelven a hablar y, ¿sabes qué, Mauricio? Pues vamos a tener que darla de baja, etcétera. Y para mí fue así una cuestión donde, ¿qué está pasando? O sea, todos los ingredientes estaban dados, fueron al menos 1 o 2 semanas donde tuve mucha frustración, mucho de decir, bueno, estamos haciendo lo correcto o tal vez esto que estamos creando no tiene ahorita pies y cabeza. Entonces, bueno, me acerqué, que es muy importante, con un mentor, ¿no? Y él me dijo, Mauricio, pues así es la vida, eso pasa con personas también sin discapacidad. Hiciste lo que te tocaba, la persona con discapacidad hizo lo que le tocaba, la empresa, o sea, no hay responsables, porque también eso es algo que muchas veces, y bueno, ¿de quién es la culpa? ¿De quién? ¿Dónde está para también de repente ahí quieres sacar tu frustración, ¿no? Me dijo, no. O sea, cada quien hizo lo que tenía y no fue el momento, no pasa nada. Y fue de mis primeros aprendizajes, pero que hoy en día me han llevado a ser mucho más reflexivo, como te decía, cuando alguien no termina una capacitación, pues, ¿no? ¿De quién es culpa? Pues ni de la persona, ¿verdad? Porque no sabes el contexto y la situación a la que se está enfrentando. sí, es durísimo y te entiendo porque una de las líneas de negocio de nosotros está en la educación y nos ha costado mucho con las tasas de completación de los cursos. Y hay N cantidad de circunstancias que no influyen, al final no es culpa de uno y no es culpa de ellos tampoco. Entonces uno tiene que tener ese tipo de resiliencia para saber cómo acompañarlos y saber cómo lidiar con ese tipo de casos. Y en el caso de Tarabi, que los incluye en el mercado laboral, es mucho más complejo. Nombraste algo ahorita que fue clave, ¿no? El acompañamiento de tu esposa al momento de emprender, cuando llegó la pandemia. En ese contexto, quería preguntarte, además del apoyo de familiares y de amigos, eh,
¿te has sometido a círculos de emprendimiento, mentoría, aceleradoras, incubadoras o alguno de estos tipos de ecosistemas que ayudan a los emprendedores? Sí, principalmente de emprendimiento social. Desde mis años en fundaciones me tocó en ciertos esfuerzos con Ashoka, hace algunas veces en un proceso con New Ventures también de impacto. Entonces, sí he buscado esas oportunidades porque te traen a la mesa perspectivas, conocimientos que, a ver, cuando estamos emprendiendo hay una ceguera de taller impresionante donde tú crees que el mundo gira alrededor de Tarabi y no, ¿verdad? O sea, tú eres un elemento que está haciendo un gran esfuerzo, pero que a veces dejas de ver perspectivas que pudieran ser como muy potentes. Esto del gobierno para nosotros pues fue un éxito, pero fue algo muy casual, y ahora pues ya te acercas, platicas con amigos que conoces en estas circunstancias de aceleradoras e incubadoras, etcétera. ¿Por qué? Porque hablan tu mismo idioma, están viviendo lo mismo que tú, tal vez con productos, con iniciativas totalmente distintas, pero te dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que lo puedes hacer así, puedes escalarlo y a través de los municipios y yo te contacto con 2 o 3 y eso pues vale oro y a través del boca a boca de gente que se respeta, ¿verdad? Porque, oye, pues si yo hablo de Gabriel, oye, pues ya interactué con Gabriel, ya tuve una experiencia, no es, te traigo, como decimos aquí en México, al hijo del vecino, ¿no? Ya hay un valor, una legitimidad que se da a través de esa recomendación. Entonces, creo que eso es muy valioso y la otra es la catarsis, ¿no? De repente ir, tomarte el café, ir a desayunar y estoy teniendo estos retos, estos problemas, etcétera, y al menos que te escuchen, ¿no? O sea, digo, ya si te dan recomendaciones, súper bienvenidas, pero alguien que está en la misma sintonía y que puede ser ese hombro donde te recargas y dices, ando con estos problemas y no sé cómo resolverlos. Súper interesante. Ahora, en cuanto a tu relación con inversores y capital externo, ¿cuál es la relación exacta que tienes? Si eres team autofinanciamiento o bootstrapping o eres team venture capital, ¿qué tienes en el plato en este momento y cuáles son los planes? En este momento sí queremos autofinanciar, bootstrapping. Somos un emprendimiento que ahorita su venta es institucional, entonces sabemos que hay fondos públicos, al menos que están ahí disponibles y que claro que la labor no es nada más venir y decir, oye, traigo una iniciativa, pero viendo los impactos y la forma en que estamos tocando la vida de las personas, sabemos que puede haber muchas entidades de gobierno interesadas. Pues bueno, ese es un camino y la otra son alianzas estratégicas, ¿verdad? Con otras fundaciones o con proyectos de impacto en la comunidad que pudiéramos trabajar en conjunto. A mediano plazo sí nos gustaría recibir inversión, sobre todo para el escalamiento. Ahorita ha sido un enfoque que si bien ha sido, vamos a decirlo, de impacto, sabemos que lo podemos replicar, pero hoy no tenemos la capacidad ni los recursos para hacer esa réplica. Hemos utilizado lo que hay en el mercado, las sesiones con instructor lo damos a través de Zoom, el contenido para que repasen el conocimiento está en un grupo de Facebook, o sea, son recursos disponibles muy buenos, pero que dices, bueno, si quiero escalar, pues tal vez ya necesito una plataforma, también cómo automatizamos desde la inscripción hasta la medición de impacto. Entonces sabemos que hay áreas donde sería valioso recibir una inversión y también sabemos que con la inversión pues viene un apoyo también para desplegar este esfuerzo y llegar a otras ciudades y nuestra intención pues es llegar a otros países de Latinoamérica con esta oferta también. Súper. Ahora te iba a preguntar acerca del área comercial. Siendo una startup B2B, bootstrapped, ¿cuáles son los esfuerzos que hacen? ¿Cómo adquieren los clientes y cómo son los esfuerzos comerciales? Los esfuerzos son persona a persona, es algo muy artesanal, muy de conexiones. A ver, fíjate que alguien yo conozco y que está en el tema público, déjame hablarle, platicarle, mira, pues yo te puedo acercar y bueno, ahí van haciéndose esas conexiones, sentarse y también
conocer cuál es la necesidad de esa entidad, ¿verdad? Porque tú llegas con un programa que tal vez ha tenido cierto éxito, pero el gobierno es otro, desde lo público y lo político, todo mueve, ¿verdad? O sea, depende, oye, llegas al principio de una administración, es el mejor momento porque hay recursos, hay apertura, etcétera. Llegas en el último año o en los últimos meses y pero sabes que ya viene alguien más. Entonces, yo creo que espérate a que entren y ahí ya tú regresas y le platicas. Entonces, esa es una de las consideraciones muy particulares de cuando vendes en lo público. Entonces, se da a través de relaciones. Si tú me dices, bueno, hay una estrategia, claro que hay una estrategia, pero es distinto tal vez a un embudo de venta tradicional, donde, oye, tengo tantas empresas en frío, tantas empresas contactadas, etcétera, porque hay ciertos elementos muy particulares, ¿no? El momento en que buscas, el presupuesto que tienen y la estrategia que tienen, que su estrategia normalmente pues tiene un lado de ayudar obviamente al ciudadano, pero también de mantener su modelo, su forma de gobierno a través de los años. Entonces, digamos, eso lo que tienes que amalgamar. Mi experiencia en el gobierno es lo que me ha permitido, pues, entender un poquito, hablar su mismo lenguaje y ver la manera de acercarnos y venderlos. Adicional a eso, también tenemos una línea de trabajo muy fuerte con universidades, donde ahí la necesidad es más, vamos a decirlo, más evidente de la empleabilidad de sus graduados y graduadas. Entonces, ahí sí, digamos, tenemos algo más convencional, donde hay una base de datos, tenemos un CRM y, pues, bueno, hacemos ciertos esfuerzos, mailing, alguna reunión, algún contacto conocido que nos acerque, oye, da clases o estudió ahí y, pues, bueno, ahí nos van abriendo las puertas, pero como una venta consultiva que ya sabemos que, pues, tardan meses entre que fuiste a pichar y que te den una decisión si les interesa o no el proyecto. Está súper interesante ese lado, ¿no? Tanto el lado público como el lado de educación y universidades, los retos son completamente diferentes, más porque tienes que conocer sobre licitación, administración pública y también cómo se mueve la burocracia en las universidades, que es bastante complejo, te lo digo porque mi familia es de educadores universitarios y es súper complejo. Yo también fui educador y es duro, duro. Y más que todo, eh, por un lado es una gran oportunidad, no por el hecho que estamos hablando al principio, que los pensums de las carreras están desactualizados completamente. Y por otro lado, también es bastante retador subir la escalera corporativa, entre comillas, de la burocracia dentro de las universidades. Ahora, en este contexto, ¿no? Por las dos áreas, ¿no? Tanto el lado público como el lado privado de educación, ¿cómo le mides el pulso a a estos esfuerzos? Es decir, ¿cuáles son los KPIs más importantes para ustedes en este momento? Mira, tenemos, hoy, pues, es al final un tema formativo, entonces, pues tenemos número de inscritos, la eficiencia terminal y lo que hoy es un área que estamos empezando a trabajar es el impacto, ¿verdad? La vinculación o la generación de ingresos posterior a haber tomado las capacitaciones, por un lado, y lo cualitativo, que sí buscamos que sean espacios de cambio de mentalidad. O sea, uno de los temas que en cualquiera de nuestros programas está la adaptabilidad, ¿no? Entonces, hoy vale mucho tu conocimiento, sí, pero vale más la capacidad que tengas de adaptarte porque el mundo está cambiando y va a seguir cambiando. Entonces, la rigidez que se da mucho en la burocracia, y por eso pues va a haber empresas que no continúen hacia el futuro porque pues se cierran y digan, bueno, así como Blockbuster, ¿verdad? No, nuestro modelo no le pasa nada, la gente siempre va a ir a rentar una película y viene Netflix y no, mira, ahora lo nuevo es que la gente se conecte desde su casa y pueda ver cuantas películas quiera en el momento que quiera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos preparamos para decir el cambio va a persistir y más bien mi talento tiene que ir moldeándose y adaptándose a lo que requiere el mercado y depende de quién que te adaptes y te formes de ti como persona, o sea, no, la universidad ya te dio lo que te tenía que dar, tu familia ya te dio lo que te tenía que dar y tú más bien vas a tener que tener esa apertura y decir, hoy tengo que aprender a utilizar Zoom. Oye, pero pues tú eres un excelente contador, contadora, pues sí, pero ya no te basta, o sea, ya tienes que hacer ese upgrade de conocimiento
para mantenerte vigente en el mercado laboral y para que tu talento pues, siga trascendiendo y puesto al servicio de la empresa o de la cuestión que estés haciendo. Pues sí, o sea, es algo que no es fácil de promover, pero que el cambio que representó la pandemia, pues hizo que todos nos acudiéramos y viéramos que ya no era suficiente únicamente con el conocimiento. Entonces, bueno, tenemos el indicador de de las personas inscritas y las personas que terminan, que coincido contigo que es un indicador medio engañoso porque te da un dato de cobertura, pero no necesariamente de impacto. Puede ser que alguien fue a 3 clases y le cambió la vida y resulta que aprovecha el conocimiento. Y alguien que terminó y que tuvo las calificaciones más altas no logra llevarlo al día a día. Entonces, bueno, la medición de impacto es ahorita algo que queremos trabajar hacia los siguientes meses. También nuestros programas, vamos a decirlo, son jóvenes, o sea, han nacido en estos 2 años, entonces no, tampoco hay mucho que medir todavía porque hay que dar oportunidad de que ese proceso en las personas donde se formaron y luego pusieron ese conocimiento a la práctica tarda de 3 a 6 meses al menos para poder regresar y medir tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Completamente de acuerdo. Ahora, esta última parte de la entrevista, Mauricio, trata sobre tu percepción del mundo, la vida y la industria. Y la primera pregunta de esta sección es para Mauricio, ¿qué es el éxito y qué haces para alcanzarlo? Ok, mira, para mí el éxito es a través de mi talento lograr ayudar a las personas a que trasciendan, logren sus objetivos, sus metas, sus sueños. Es una vocación que todos los días me llama, me permite despertar animado y cerrar el día muy contento de haber podido lograr algo más. Eh, si me dices, bueno, el éxito, si pensara tal vez en algún momento, creo que es como dice Galeano, ¿no? Como la utopía, ¿no? Cuando tú dices, bueno, yo creo que el éxito es que tantas personas con discapacidad estén en el mercado laboral y vas a llegar ahí y se va a ver movido un poquito más porque ahora que las personas con discapacidad logren desarrollarse en las empresas. Oye, luego que tengan puestos de toma de decisión. Entonces, para mí me encanta ese concepto donde se va moviendo, ¿verdad? Hay que ir entendiendo que siempre hay una nueva meta, siempre hay algo que va cambiando y nos toca también reinventarnos. A mí me gusta mucho un latinismo que es nunc coepi, que dice ahora comienzo. Entonces, siempre hay la oportunidad de, oye, no importa, tal vez este proyecto no fue lo que esperábamos, tal vez no hemos llegado a los resultados que esperábamos, pero podemos empezar el día desde cero y poner en el horizonte hacia dónde queremos llegar. Está buenísimo, me encanta. Ahora, frente a las oportunidades y los desafíos que vienen en la industria tecnológica y en la industria de educación, ¿cuál es la visión que tienes para Travi? Convertirnos, Gabriel, en un complemento que aumente las posibilidades de empleabilidad de las personas. No queremos competir con la universidad. Las universidades hacen muy bien su trabajo. Hay cosas en las que tienen que adaptarse, como muchas industrias, como muchas empresas, pero que podamos llegar a ese momento donde te acerquemos las habilidades, los conocimientos más actuales que requiere el mercado laboral sin que la persona pierda todo ese conocimiento que ya tuvo durante años, ¿no? Esa es una parte que vemos muy importante. Y la otra es ayudar a personas que no tuvieron esa oportunidad a través de cursos muy efectivos que puedan insertarse en el mercado laboral o que puedan emprender, como el ejemplo del curso de manejo de redes sociales. Es algo que nos apasiona, de repensar y decir, bueno, ¿qué ingredientes, qué conocimientos podemos poner, en este caso, en ese proyecto es población entre 16 y 40 años? Entonces, ¿cómo amalgamas el conocimiento para que en poco tiempo, en perfiles tan diversos, puedan decir, me siento con la confianza de haber aprendido algo que voy a poner en práctica? Entonces, esas son las dos cuestiones que nos gustan, que queremos trascender y donde sabemos que hay muchas personas que necesitan acceder a ese tipo de oportunidades y que el mercado laboral también está moviéndose a una cuestión de
cuánto sabes y no dónde estudiaste. Completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que ves en tendencia en empleabilidad? Dígase, ¿cuáles son las habilidades más importantes que tanto un estudiante como un empleado y un profesional necesita aprender eh, para mantenerse en la cresta de la ola y no perderse las oportunidades que vienen? Claro, regresando obviamente a la adaptabilidad, o sea, es esa apertura de mente de aprendiz. De no importa que llevas 30 años y eres el director, directora general de una empresa, siempre va a haber algo que aprender y más en este momento en el mundo. A partir de eso, creo que hay un gran elemento de tecnología, de apertura a cómo la tecnología se vuelve una extensión de nuestra capacidad. Antes que llegara el celular a nuestras vidas, había unos teléfonos que le dábamos vuelta y que teníamos que aprendernos los números de nuestros amigos, de nuestros familiares. Entonces teníamos 15, 20 teléfonos en la cabeza, hasta nos los sabíamos así con ritmo, con rimas, etcétera. Llega el celular y hoy ya no nos sabemos ningún número. ¿Por qué? Porque entendemos que el celular complementa, te digo, gastar energía en aprenderte un teléfono a tenerlo en tu celular guardado es adaptarnos. Oye, en vez de utilizar el teléfono para hablar, hoy mandamos mensajes de texto y mensajes de audio. Nos adaptamos. Si vemos, vamos a decir, a la humanidad en lo social, nos adaptamos muy rápido, pero cuando hablamos de tendencias laborales nos cuesta un poco más, porque, ay, tengo que aprender a utilizar Zoom. Ah, pues sí, pero utilizas WhatsApp. O sea, te has podido adaptar en otros entornos y aquí simplemente es que lleves esa misma mentalidad y la pongas en esa perspectiva. Entonces, bueno, la tecnología llegó para quedarse, hay que tener esa apertura y entender en qué nos puede ayudar. Oye, en vez de mandar 100 correos de ida y vuelta, voy a hacer un documento compartido y ahí vamos a estar trabajando. Nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar gestión, etcétera. Entonces, la tecnología, elemento clave, apertura, etcétera. Lo segundo, las habilidades blandas, que tú lo has mencionado en varias oportunidades, es lo más importante porque al final interactuamos con personas. Entonces, trabajo en equipo, inteligencia emocional, autogestión. En nuestros cursos, por ejemplo, cuando trabajas desde casa, tú tienes mucha libertad. Tú puedes decidir pararte a las 7 de la mañana, hacer ejercicio, desayunar y conectarte a trabajar, o pararte 10 minutos antes, echarte agua en la cara y conectarte. ¿De quién depende? De ti. Oye, ¿quién va a ver si haces ejercicio, si cumples con tus tareas y objetivos? Tú te vuelves tu propio jefe y de ti dependen tus resultados. Entonces, esta habilidad que parece simple requiere un cambio importante porque estábamos en una tendencia donde yo iba a un lugar y Gabriel me estaba supervisando. Oye, Mauricio, ¿cómo vas con el proyecto? Oye, Mauricio, recuerda que tenemos junta el viernes. Oye. Ahorita no, trabajas desde tu casa, tú tienes mucha libertad, pero también mucha responsabilidad. Entonces, esas habilidades blandas, ahora le llaman las power skills, son súper necesarias para la interacción con las demás personas y nuestro autoconocimiento de hasta dónde queremos llegar, cómo vamos a desarrollar nuestra trayectoria, cómo vamos a cuidarnos, por ejemplo, del burnout. Entonces, creo que esos dos elementos son ahorita indispensables para desarrollarnos hacia adelante en las tendencias laborales que vienen ahora y que llegaron para quedarse. Súper valioso. Mauricio, te quiero agradecer muchísimo por haber compartido con nosotros, no sin antes dejarte la última pregunta. Para finalizar, ¿qué consejo le puedes dar a otros fundadores que están en el mismo camino que tú, pero un poco más atrás? El primer consejo es que siempre regresen al propósito. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y de ahí definas hacia dónde quieres llevar a la empresa. Creo que hay indicadores, creo que está el levantamiento de capital, creo que hay esta prisa por tener éxito y generar los revenues, pero lo más importante es, oye, sí o no es el propósito el que nos está llevando ahí. Creo que no es excluyente, pero a veces podemos perder el foco, ¿verdad? Entonces nos importó más haber capacitado a 1 millón de personas que ver si realmente esa capacitación era la que necesitaban. Mauricio Leal Gonstein, fundador de Tarabi, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, Gabriel, muchas gracias a ti por este espacio. Cuando participamos en estas entrevistas, creo que siempre el que vuelves a socializar y vuelves a conectar precisamente con el propósito es algo que te da esa gasolina que a veces falta para que logres los resultados que estás buscando. Entonces yo soy el más agradecido por esta oportunidad y espero que a todos y a todas las que escuchen el podcast pues se lleven varias cosas de valor, que le pongan ahí pausa en varios puntos de los que hemos platicado hoy. Claro que sí. Alucinante lo que están haciendo en Tarabil. Felicidades. Muchas gracias.